Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Tras los datos al alza de la inflación de Estados Unidos y que la próxima bajada de tipos como mínimo se pospone hasta septiembre, la reacción de las bolsas americanas fue claramente bajista y esto nos podría llevar a correcciones significativas. Por eso en este vídeo vamos a analizar los principales activos de los mercados, como los índices americanos, detectando las zonas clave hasta donde podrían caer, la posible revalorización del dólar americano, la posible caída del euro y ver qué podemos esperar del oro para los siguientes días. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar con el análisis de las bolsas, vamos a empezar con los índices americanos, vamos a ver qué nos espera para los siguientes días. Ya veníamos avisando que la vela semanal del SP500 la semana pasada, al cierre, fue una vela de cierta indecisión, una vela doji. Cuando tenemos un movimiento alcista y aparecen este tipo de velas pequeñas, la corrección o el giro en V es lo más probable, ¿vale? También podíamos ver cómo el estocástico se encuentra en una zona bastante sobrecomprada, por lo tanto vamos a ver qué nos va a esperar en los siguientes días. Pero mirad, ayer el precio volvió a crear un nuevo máximo histórico y el cierre fue un cierre, la verdad, que bastante negativo. Lleva bastantes días en un rango lateral y también podemos ver cómo el precio se encuentra en una fase bastante en sobrecompra, ¿vale? Como tenemos bastante interés vendedor, vamos a trazar el FIBO del último movimiento alcista y podemos saber que si el precio viene a hacer algún tipo de retroceso, esta sería la zona donde el precio podría rebotar. Siempre solemos marcar la zona del 38-50% y nunca descartamos el nivel 61, ¿vale? Ahora sí, vamos a bajar de temporalidad a un gráfico de H1. Vamos a ver qué nos puede esperar el índice para los siguientes días. Ahora está teniendo una reacción bastante positiva. Mirad cómo el día de ayer, ya en el directo, habíamos dicho como el precio se encontraba en una zona de resistencia, ¿vale? Y mirad, ninguna vela cerró por encima de la directriz. Sí que es verdad que luego acomodamos esa directriz, pero es una zona clara de resistencia y la reacción bajista fue clave, ¿vale? Y mirad cómo ahora el precio se encuentra en una zona bastante relevante. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, el precio ha venido a liquidar toda esa zona de soporte y está teniendo una reacción alcista. ¿Qué podemos esperar para las siguientes horas o los siguientes días? Bueno, yo creo que el SP500 sí que el día de hoy puede tener algún tipo de rebote de este movimiento bajista a la zona del 38-50% y desde ahí se empiezan a entrar ventas y rompe lo que sería la directriz de los mínimos crecientes. Vamos a acomodarla esta directriz nuevamente, ¿vale? Si rompe esa directriz, yo creo que el precio va a caer, la verdad, que fuerte, ¿vale? Vamos a agarrar la altura de este canal alcista y lo vamos a proyectar en una posible ruptura, ¿vale? Nos estamos anticipando bastante, luego ya veremos cómo va reaccionando, pero mirar que esa caída nos llevaría a la zona más o menos del 50% de retroceso el FIBO de todo el movimiento alcista, ¿vale? Como digo, sí que puede tener algún tipo de rebote, hay que tener muy bien marcadas las zonas de venta en torno al 38-50%, ¿vale? Y si por ahí el precio nos deja buena vela, poder intentar buscar algún tipo de corto, ¿vale? Entonces pensamos que el precio sí que puede rebotar, pero claramente estos son zonas de venta y veremos si rompe esa directriz de mínimos crecientes, que claramente es una zona de compra, pero si la rompe hacia abajo con una vela diaria, el retroceso y la venta, yo creo que es muy claro el movimiento bajista en el SP500, ¿vale? Por parte del Nasdaq 100, vamos con el gráfico diario. El día de ayer vimos que el precio se encontraba, ¿no?, en un rango lateral, que la vela del día el lunes fue una vela bastante importante alcista, de hecho una vela envolvente, pero aquí habíamos marcado un rango lateral. Vamos a bajar a 4 horas, ¿vale? Teníamos toda esta zona de aquí, todos estos máximos, zona clara de resistencia, y luego teníamos una zona clara de mínimos, una de soporte, ¿vale? Estábamos intentando jugar con la idea de que si la vela diaria cerraba por encima de este canal lateral, ¿vale?, agarraríamos la altura y la proyectaríamos en la ruptura. ¿Qué pasó con la vela diaria? Que cerró justamente por debajo, fue una falsa ruptura, ¿vale?
¿Puede tener algún tipo de rebote en Nasdaq 100? Obviamente sí. Nuevamente esta zona yo creo que la puede volver a convertir en resistencia, teniendo en cuenta la vela diaria del día de ayer. Que entre en compra, sí, pero que esto pueda ser un movimiento así, tipo así, ¿vale? Y luego que vuelva a rotar a la zona de soporte. Obviamente es una zona de compras, pero si el Nasdaq 100 acaba rompiendo esta zona de mínimos más o menos por los 22.650, entonces sí que agarraríamos la altura de este canal lateral y lo proyectaríamos en la ruptura. Eso nos daría una primera zona objetivo bajista en torno a los 22.350 puntos. Si ahora subimos nuevamente a un gráfico diario y empezamos a detectar que el precio pues rompe este canal hacia abajo, vamos a agarrar la altura, o vamos a, mejor dicho, vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento y vamos a marcar las zonas de compra o las zonas donde el precio podría tener algún tipo de rebote, ¿vale? La estructura es claramente alcista, pero también podemos ver como el Nasdaq pues se encuentra en una fase en sobrecompra, ¿vale? El RSI no lo marca tanto, pero el estocástico sí, ¿vale? Entonces el retroceso puede ser más que probable. Hemos marcado la altura del rango lateral, ¿vale? Proyectado en una caída, y por ahí podríamos tener rotaciones a la zona más o menos del 50%, ¿vale? Luego ya veremos cómo reacciona el precio. También por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, pues que el precio por esa zona la puede utilizar como soporte, ¿vale? Así que muy importante a ver cómo va evolucionando el Nasdaq 100. Yo creo que el punto clave es la zona de soporte de los 22.650. Si pierde esa zona, el Nasdaq va a caer como mínimo hasta la zona de los 22.350 puntos, ¿vale? Vamos con el US30, vamos con ese gráfico semanal. Ya habíamos visto cómo el precio se encontraba ya en la zona de máximos históricos, una zona de resistencia muy importante, y la vela de la semana pasada ya nos mostraba también bastante interés vendedor, estocástico en la zona clara de sobrecompra. Mira cómo ya en un gráfico semanal se está cruzando hacia abajo, por lo tanto el retroceso yo creo que es bastante probable. Como mínimo vamos a trazar el FIBO del último impulso, pero cabe la posibilidad de que el precio haga un retroceso de todo este gran movimiento, ¿vale? En todos los índices. De momento nos centramos en el movimiento más pequeño, ¿vale? Aquí tenemos la zona de reacción, 38-50%, y la zona del nivel 61, que por ahí pueden entrar obviamente compras, ¿vale? Vamos a bajar de temporalidad, vamos a ir a ese gráfico diario. Ahí tenemos la zona, ¿vale? Bajamos a un gráfico de H1. ¿Y qué podemos detectar en el Dow Jones? Pues que la estructura es claramente bajista. Ya tenemos máximos decrecientes. Mira cómo aquí el precio creó una zona de resistencia muy óptima. Luego tenemos un movimiento bajista que supera claramente la zona de los mínimos. Un máximo más bajo. Si trazamos FIBO de todo este movimiento, mirad cómo el precio vino a la zona de ventas del 38-50%. ¿Vale? Y ha tenido una caída muy potente. Vemos como el precio ha alcanzado el target número 2 de la extensión del FIBO, que coincide también con un mínimo que tenía yo aquí marcado. Mirar este mínimo, cómo manipula la zona de liquidez. Por muy poco, manipula, deja una buena vela. Por aquí se podría haber buscado algún tipo de largo, pero yo creo que este movimiento alcista que nos puede dar el US30 al día de hoy es simplemente un retroceso de este gran movimiento bajista, ¿vale? Entonces vamos a trazar el FIBO. Vamos a marcar la zona de venta 38-50%, sin descartar nunca el nivel 61, ¿vale? Por aquí también tenemos unos máximos decrecientes. El precio pues obviamente lo puede utilizar como zona de resistencia. Así que sí, puede tener algún tipo de rebote, pero estructura claramente bajista, velas diarias claramente bajistas. Ahí lo podemos ver, el cierre diario del día de ayer fue un cierre muy negativo, ¿vale? Teniendo en cuenta el reporte de inflación. Y como mínimo yo creo que el precio va a caer hasta la zona de los 43.725, pero incluso podría venir a visitar la zona de los 43.000 puntos, ¿vale? Aquí, que coincide con un nivel de retroceso del FIBO, vemos que todo esto fue una zona de resistencia que el precio puede venir a convertirla en soporte. Así que la caída en el Dow Jones yo creo que es más que evidente. Otro índice americano que podemos analizar es el Russell, ¿vale? El Russell sí que es verdad que era el índice que se encontraba más alejado de los máximos históricos, todavía le quedaba bastante recorrido, y mirad como aquí teníamos o había una zona de resistencia importante. Si nos fijamos en la vela semanal de la semana pasada, podemos ver que es una vela con interés vendedor, y también podemos ver cómo el estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra cruzado ya hacia abajo, por lo tanto el retroceso es más que probable.
En un gráfico diario podemos ver como el cierre diario del día de ayer fue un cierre muy negativo. Vamos a trazar el FIBO de todo el último movimiento alcista y como mínimo pensamos que el precio debería de retroceder. Mirar, el día de hoy ha testeado el nivel 61, están entrando compras, pero el precio obviamente pensamos que debería de continuar cayendo más, ¿vale? También hay que mirar un poquito lo que sería la correlación con todos los índices americanos. Aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes que obviamente el precio pues la puede utilizar como zona de soporte. Si ahora bajamos a un gráfico de H1, vamos a ver que el precio ha liquidado unos mínimos bastante interesantes, ¿vale? Mirar aquí este mínimo, zona de nivel 61, por ahí pueden entrar compras, pero lo que marca el movimiento alcista que estamos buscando en retroceso en el Russell sería la liquidación de ese mínimo. Vamos a marcarlo con una línea verde y si nos fijamos muy bien, mirar aquí cómo liquida el mínimo, ¿vale? Nosotros hemos buscado un largo aquí tras el cierre de esta vela, estamos posicionados en compra, pero pienso que es un simple retroceso para continuar cayendo. Vemos que la estructura ya empieza a ser bajista con máximos decrecientes, ¿vale? Ahí, y tenemos una superación del mínimo anterior, por lo tanto también tenemos mínimos decrecientes, máximos decrecientes. Vamos a trazar FIBO de todo este movimiento bajista y vamos a marcar las posibles zonas de venta, ¿vale? En este caso, nivel 38-50%, nivel 61 como mínimo retroceso y la zona o la directriz de los máximos decrecientes. Obviamente también puede el precio subir hasta ahí y empezar a buscar ventas, ¿vale? Así que sí, estamos largos en el Russell 2000. Si el precio alcanza la zona de los 2220 y empezamos a detectar por aquí algún tipo de velas feas o velas bajistas, mejor dicho, ¿vale? Vamos a ajustar el stop a tope o incluso cerrar la operativa. Si el precio finalmente alcanza estas zonas y detectamos velas alcistas de ruptura de nivel FIBO, pues lo más probable es que el precio continúe subiendo, ¿vale? Solamente tenemos que buscar la reacción en los puntos clave. Entonces, si el precio continúa haciendo máximos y mínimos decrecientes, pensamos que como mínimo debería de venir a testear la zona de la extensión del FIBO 127, que coincide con el nivel de retroceso 50%, y nosotros estamos esperando este movimiento. Hasta ahí como mínimo. Luego ya veremos cómo reacciona. Obviamente, si el precio rompe la directriz de los mínimos crecientes, va a continuar cayendo, ¿vale? Así que bueno, ese sería el escenario que estamos esperando para el Russell 2000 para los siguientes días. Ahora, por correlación negativa, si los índices pensamos que van a caer o que van a continuar cayendo al mediano plazo, mejor dicho, vamos a ver cómo está reaccionando el día de hoy el DXY. Vamos a ver cómo está reaccionando el índice del dólar. Es verdad que tenemos una gran caída en los últimos meses, ¿vale? Pero mirar, el día de ayer aquí el precio estaba creando un canal bajista con unos máximos decrecientes muy bien marcados y unos mínimos también decrecientes, ¿no? Vamos a agrandar un poquito este análisis, ¿vale? Aquí tenemos todos esos máximos, toda esa zona de resistencia y aquí tenemos toda esta directriz también de mínimos decrecientes, un canal bajista en toda regla que vemos como claramente el precio del día de ayer lo rompió al alza. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar un comportamiento positivo en el índice del dólar, ¿vale? Agarramos la altura del canal, la proyectamos en la ruptura y eso nos va a dar una posible zona objetivo, ¿vale? Rompiendo los 100 puntos y medio, ¿vale? Así que si buscamos largos en el índice del dólar, ¿qué vamos a buscar en el euro? Movimiento bajista, ¿vale? Puede ser que esto sea el comienzo de una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro. Bueno, pues aquí hay una pequeña zona de resistencia. Veremos cómo reacciona el precio, una zona clara de venta, pero esto puede ser la primera formación. Mirad, hombro izquierdo, cabeza, y puede ser que se forme el hombro derecho. Si eso pasa, agarraríamos la altura de toda esta figura y la proyectaríamos en la ruptura. Eso nos llevaría a buscar nuevamente el máximo este de aquí, ¿vale? Una subida interesante en torno a los 102 puntos, ¿vale? Todo esto es rojo, es zona objetivo. Así que bueno, parece que el dólar está despertando. Vamos a ver si en los siguientes días tenemos esa revalorización. Vamos con la contrapartida. Vamos a mirar cómo está reaccionando el día de hoy el eurodólar.
Bueno, el eurodólar en un gráfico semanal se está moviendo dentro de esta gran consolidación, con un gráfico mensual mejor, ¿vale? Podemos ver estos máximos decrecientes, sí que es verdad que tenemos una zona objetivo para venir a buscar al alza más o menos el 1.20 en el eurodólar, pero si nos fijamos bien, gráfico semanal, ya la semana pasada nos mostró bastante interés vendedor con una vela envolvente. Podemos ver cómo el precio se encuentra en una zona en sobrecompra, el estocástico ya cruzado hacia abajo, por lo tanto podemos pensar en retrocesos bastante significativos en el eurodólar. Y si bajamos nuevamente a un gráfico diario y trazamos la directriz de los mínimos crecientes, nos vamos a dar cuenta cómo esa directriz ya ha quedado rota, ¿vale? Mirad cómo la vela del día de ayer, ruptura hacia abajo, igual que tenemos la ruptura al alza en el índice del dólar. Entonces lo que podemos esperar son caídas en el eurodólar. No sabemos si va a hacer un retroceso, obviamente, del último impulso a la zona del 38-50%, o en un gráfico semanal puede hacer el precio un retroceso de todo este gran movimiento. ¿Por qué decimos eso? Porque ya tenemos varios ciclos alcistas, y cuando el precio tiene varios ciclos suele hacer retrocesos bastante más profundos. Aquí tenemos el primero, aquí tendríamos el segundo, aquí tenemos el tercero y este sería el cuarto, ¿vale? Entonces cabe la posibilidad de que el precio vaya a hacer un retroceso de todo este gran movimiento alcista. Quizá pueda venir a testear la zona del 1.10, incluso el 1.08. Veremos, iremos dándole seguimiento al eurodólar, ¿vale? Y ahora por último vamos a analizar el oro, vamos a ver cómo se está comportando el oro. Vamos con ese gráfico semanal. Podemos ver cómo la vela de la semana pasada fue una vela alcista y el precio sí que está empezando a limpiar un poquito lo que serían las sobrecompras, ¿vale? Estructura en el oro claramente alcista. Si bajamos a un gráfico diario, sí que es verdad que la vela diaria del día de ayer fue una vela, la verdad que bastante bajista, pero de momento está aguantando muy bien la directriz de los mínimos crecientes. La ruptura de esa directriz sí que nos podría llevar a retrocesos significativos en el oro, ¿vale? Por aquí sí que empezamos a detectar ya máximos decrecientes. Vamos a ver si es que el oro está creando una consolidación tipo triangular. Obviamente la puede romper hacia abajo, pero también la puede romper hacia arriba. Entonces pienso que el punto más crítico en el oro sería ese mínimo de los 3.282. Si rompe el precio ese mínimo hacia abajo fuertemente, esta consolidación triangular se estaría desarrollando hacia abajo. Tendríamos que agarrar la altura de este triángulo y proyectarlo en una ruptura, ¿vale? Es adelantarse muchísimo y mirar cómo eso sí que nos coincide con zonas de soporte importantes, ¿vale? Así que bueno, vamos a prestarle atención a ver cómo se va comportando el oro. Si el precio rompe al alza lo que sería este máximo de aquí, yo creo que el objetivo sería nuevamente venir a testear la directriz, ¿vale? Así que esos son dos puntos bastante claves para el oro. Y ahora bajando a una temporalidad de H1 para intentar detectar cómo se está comportando el precio ahora mismo, podemos ver como el movimiento alcista o H4, para quitar un poquito de ruido, vemos que esto es un movimiento claro al alza. Si trazamos FIBO de este impulso, vemos que el precio rebotó muy bien en la zona del 50-38%, zona clara de compra, pero la estructura en el retroceso continúa siendo bajista. Veremos cómo se va comportando. Si el precio acaba rompiendo este mínimo, tenemos esta directriz, que es una zona de soporte. El precio puede venir a testearla. La ruptura de la directriz ya nos llevaría ya a retrocesos mayores. ¿Qué podemos esperar en el oro? Vamos a ver cómo reacciona. Tenemos el impulso, un retroceso posible en ABC. Ahora está subiendo, pero los máximos son decrecientes. Si nos viene a testear la zona de mínimos y detectamos por aquí que deja una buena vela, se podría intentar comprar, ¿vale? Si no, lo que tenemos que esperar para la compra es un cambio de estructura. Es decir, que los máximos y los mínimos nuevamente vuelvan a ser crecientes. Aquí puede ser que haga o que venga a testear la zona de soporte. Si tenemos la ruptura al alza de este máximo, estará activando en el retroceso una figura tipo doble suelo. Ahí al retroceso intentamos comprar, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se va comportando el oro de momento, ¿vale, magos? Y si queremos mirar la plata, para ya acabar el análisis, podemos ver cómo la plata la semana pasada nos mostró una vela con muchísimo interés vendedor. El día lunes, perdón, una vela con muchísimo interés vendedor. La vela diaria del día de ayer fue una vela envolvente bajista, ¿vale? Y pensamos que la plata debería, como mínimo, vamos a ver qué niveles de FIBO ha testeado.
Bueno, testeó nivel 50, desde ahí puede tener algún tipo de reacción. A mí me hubiera gustado que hubiera caído un poquito más a testear esta zona anterior de resistencia, que lo hubiera convertido en soporte en el nivel 38. Ese hubiera sido un nivel bastante óptimo de compra. Obviamente la plata todavía puede continuar cayendo, y tenemos una directriz de mínimos crecientes que el precio pues la puede utilizar como zona de soporte. En la plata sí que es verdad que estamos claramente alcistas, ¿vale? Veremos cómo se va comportando. Y bajando una temporalidad de H1 podemos ver el testeo en el nivel 50, pero los máximos son decrecientes. Vamos a esperar el mismo comportamiento que en el oro. Esto es un impulso, un retroceso, el precio puede venir a testear nuevamente los mínimos, ¿vale? Incluso continuar cayendo más, pero si viene y liquida este mínimo y deja buena vela por ahí, se podría intentar la primera comprar la plata. Si somos más conservadores, pues esperar el siguiente movimiento, ¿vale? Impulso, retroceso, puede venir aquí, puede continuar cayendo, pero lo que va a ser el punto de inflexión es la ruptura al alza del máximo anterior, ¿vale? Por ahí puede estar creando el precio tipo doble suelo, eso ya nos llevaría claramente a un posicionamiento en compra. Retroceso para comprar, ¿vale? Como mínimo a buscar ese máximo anterior. Así que bueno, plata y oro en claro retroceso, veremos cómo se van comportando. Los índices americanos están teniendo una reacción alcista en la sesión de Londres, pero es posible que sea un retroceso para continuar cayendo. Ya hemos marcado las zonas de compra del mediano plazo, y por parte del índice del dólar hemos visto un claro movimiento alcista, una clara ruptura de una zona de resistencia, y por parte de la contrapartida en el euro dólar hemos visto una clara ruptura de una directriz de mínimos creciente, ¿vale? Por lo tanto, este es el resumen, este es el análisis de los mercados financieros. Igualmente vamos a estar dándole seguimiento en los directos que hacemos a diario, ¿vale? Así que si os gustan este tipo de vídeos, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar saber en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.